Vamos con agrometal. La actividad principal es la fabricación de las maquinarias agrícolas de siembra de precisión. Están investigando nuevos sistemas de siembra adaptadas a variaciones que se producirán con las diferentes semillas de aplicaciones de herbicidas y fertilizantes. Vamos a ver un poco la empresa. Bueno, la sociedad fue fundada, fue inscrita en realidad en 1958, aunque está en la bolsa desde el año 1960, más de 60 años. Em, bueno, desde sus inicios es una de las principales en el diseño y desarrollo tecnológico en maquinaria agrícola para las necesidades del campo argentino. En la actualidad es el mayor fabricante de equipos de siembra del país, sembradoras solamente, exportando a otras regiones limítrofes como Uruguay y Bolivia, casi nada. Se especializa en la fabricación de sembradoras de granos finos o chorrillos, que es para trigo, cebada, arroz, pasturas, soja y sorgo, y de granos gruesos para maíz, girasol, soja, sorgo y algodón, especialmente aptas para sembrar en condiciones de lembranza mínima o cero y fertilizar en forma simultánea con bueno, el dosificador que hace de las dos cosas a la vez, ¿no? Cuenta con 471 empleados en una planta de 27.300 metros cuadrados, donde esta ciudad o este pueblo, Montemaíz, depende de Agrometal principalmente. Sus 61 concesionarios cubren todo el área agrícola del país. Tiene una controladora que es manejada por las hermanas Rosa Marina Negrini de Crovara y Mónica Beatriz Negrini de Natanzi. Entre ellas poseen el 54,8% del capital y el resto está flotando en la bolsa. Vamos con los números. Cierra el ejercicio con un saldo neto positivo de 836,2 millones, un 61,7 inferior al año pasado. Esto es principalmente vinculado al extraordinario impacto de la inflación sobre la estructura patrimonial imputado en la RECCAM, con una brecha negativa de 1.484 millones. Esto se da por lo siguiente: en realidad tienen poca demanda, tienen que utilizar el capital y no lo pueden utilizar ni en planta producción, entonces se le fuma y es algo que Agrometal no ha administrado bien desde que la inflación es alta, ¿no? De hecho, bueno, esta variable aumentó 150% y, y es lo que hace también al resultado final, ¿no? Porque 1.500 más esto sería o sea, 1.500 millones menos del resultado rectal, estaríamos igualando lo que pasó el año pasado. Aspectos salientes: se limita el crecimiento de ventas en las instituciones, ya que por primera vez en 20 años no se han cobrado bonos fiscales que fueron dados en el decreto del 2001, que es un incentivo de capital por el 8%, es decir, un 8% extra o un 8% de ahorro para el pago de impuestos. Según el INDEC, el cuarto trimestre mostró el piso de venta de sembradora con una reducción del 35% en comparación al cuarto trimestre del 2021. En el año cayeron 11%. Esto se debe a dos factores: las tasas altas y bajas y los bajos incentivos principales para el financiamiento para las compras de bienes de capital, y el fenómeno de la niña, que en los principales cultivos dan cosecha cerca de los pisos de los últimos años. Por ejemplo, la cosecha de soja de un 18% menor que la campaña 2021-2022, la de maíz un 15% inferior a la misma y el trigo un 45% más baja, por lo cual la gente no tiene plata, no tiene proyecciones, no tiene optimismo. Entonces, a contrario de lo que pasó en 2020-2021, donde, bueno, está la pandemia, hubo cosecha récord, la gente no invierte en maquinaria, se queda con la gente del campo. Bueno, primero vemos lo del INDEC. Si lo tengo acá, el informe acá está. Bueno, una cosa acá, el INDEC dio ya el informe del cuarto trimestre del 2022, una variación interanual, pero valores nominales y no reales del 41,3%, si no estaríamos, en realidad, si esto se pasa, o el año anterior se pasa, sería un 50 y pico por ciento menor a este año.
En unidades vemos que tractores es el que menos sufrió, implementos sufrió, cosechadora sufrió y sembradora fue la que más sufrió en maquinaria agrícola. En cuanto a las sembradoras, bueno, diciembre sufrió un 35% de baja respecto al año pasado y ya el tercer trimestre, es decir, de julio a octubre o a septiembre incluido, sufrió un 21% total, 11% menor acumulado. Se facturó en términos nominales 48,3 millones de pesos, nada, promedio, que es la mitad del año pasado. Una cosa más. Bueno, el sector agrícola transitó un periodo de escasez hídrica y temperaturas mayores a las normales durante la última primavera y verano, como vimos, lo cual generó una campaña de trigo 45% menor, una campaña de maíz que es la peor cosecha de los últimos 5 años, con toda la tecnología y todo, perdió 15%, y la de soja un 18% menor, y es la segunda peor cosecha en los últimos 15 años, con un 18% menor. Las ventas suman 14.659 millones, siendo un descenso del 5,20 anual. Los costos de ventas dieron 8.638 millones y acá hubo un ahorro del 5,7%. El margen de EBITDA sobre ventas dio 30,9 y eso, solo un punto porcentual por debajo del año pasado. Las asistencias dieron 1.890 millones, bajando del inicio del ejercicio 13,7%. El año pasado habían subido 67,4%, esto por mayor producción. Las compras obviamente cayeron 23,4% y los productos terminados, porque se produjo un poquito más que el año pasado, o sea, ya la demanda está cubierta casi, un 44,1% más. Bueno, viendo acá, tenemos un resultado bruto no muy inferior al anterior. Esto es por ahorro de costos, como dijimos, y bueno, en realidad porque los costos bajaron a la altura de los ingresos. Y yendo a lo que es el costo de productos vendidos, eh, las asistencias bajaron alrededor de 300 millones de pesos. El año pasado habían subido 800 millones, esto está dado principalmente por mayor materia prima del año pasado y mayores compras. Bueno, las ventas brutas de sembradoras, que son el 93,2% de la facturación, bajan 9,5%. Las ventas de repuesto aumentan 30,4%. La relación bonificaciones y descuento otorgado al cliente forman un 9,5% de las ventas totales. El año pasado fueron 10,7%. En 2020, cuando empezó todo esto, era 20 y pico por ciento. Así que por eso se queda de los anteriores balances calcular este ratio. Al exterior se factura el 1% de la facturación, subiendo un 36,6%. Esto dado por una sembradora más que se vendió. El total de sembradoras vendidas dieron 488, se produjeron 490, es decir, como van a pedido, habrán desistido 2, 1,7% más que el año pasado y la el mayor despacho de los últimos 5 años. Bueno, son el 20,1% del total de sembradoras vendidas en el país, esto dado por los datos del INDEC, es decir, divido 488 sobre lo que me da el INDEC. Se exportaron 4 sembradoras, una más que el año pasado. La relación ingresos por venta bruta sobre sembradores es de 35,2 millones de pesos cada sembradora, y esto me da un 11% menor al año pasado. Bueno, por segmentos tenemos una baja de 1.600 millones de pesos en venta de sembradoras y un aumento en repuestos, que es
va a tener que dedicarse a full en 300 millones. Hay un aumento de fletes importante, esto es internacionalmente la tarifa de fletes aumentó. Bonificaciones ya lo dijimos, no llega al 10%, el año pasado superaba apenas el 10%. Y en el mercado externo se vendió una sembradora más a 38 millones de pesos. En reseña, tenemos que se vendieron 488 sembradoras, esto es sí, el mayor número de los últimos 5 años, pero ahora empieza a caer, no sé a dónde caeremos, si caeremos al ojalá que no al 2018, que no fue bueno. Y bueno, el mercado externo se vendieron 4 con respecto a 3 del año pasado y 2 menos que el año pasado. Lo que sí se venía cumpliendo lo producido vendido, este año se dejó de cumplir, es decir, 2 menos, al igual que el 2018, que fueron alrededor de 14 no, es como si 24 menos. Vemos qué pasará con esa tendencia. En cuanto a, dijimos 488, el total de sembradoras fueron 2.426, es un poco más del 20% del total de las sembradoras vendidas en el país. Los gastos por naturaleza suman 4.191 millones, siendo un incremento del 6% interanual. En gastos generales se destacan las remuneraciones y contribuciones sociales, donde hay más personal, es un 42,3% de la ponderación de los gastos, sube un 4,2%, impuestos, tasas y contribuciones, que es el 10,5%, bajan un 4%, y gastos, publicidad y propaganda, donde, bueno, Agrometal tuvo un impulso de producción y venta, entonces, así como tuvo ese impulso, tuvo un impulso de departamento de publicidad, por eso subió 5,5 veces más de lo que fue el año pasado y con gran presencia en las exposiciones, sobre todo en Expo Agro. Bueno, tenemos remuneraciones, donde hay mayores remuneraciones para gastos administrativos y comerciales. Lo que dije de la propaganda, que es lo que más rutilante es, se imputaron 177 millones aproximadamente contra 32 millones del año pasado. Es decir, 130 y 44, 144. Los saldos financieros y RECAM restaron 3.002 millones, extendiendo el déficit en un 112,3%, principalmente por brecha negativa de RECAM en un 145 mayor. Veremos cómo será la estrategia para solventar este rubro y no que los rubros monetarios, bueno, primero también tiene que ver por el no cobro del bono, donde hay en otros créditos donde se perdió o se licuó casi 1.200 millones de pesos, ¿no? del no cobro, del bono fiscal. La deuda financiera es de 1.301,5 millones, una suba del 18 anual. En moneda extranjera es el 25,7% del total. Hubo vencimientos en euros en febrero que serán pagos por gran poquito. El índice de deuda patrimonio, es decir, es el 16% del patrimonio, el año pasado era el 10%. Anticipo de clientes, que era, bueno, la cuenta estrella el año pasado, ya bajó un 71,2% por menor entrega y demanda. Créditos por venta, por su parte, bajaron 26%. El flujo de fondos efectivos dio 1.276 millones, un 44,8% menor al año pasado por baja de deudas fiscales y anticipo. Bueno, ecuación de deudas fiscales y anticipo. Como dije, el RECAM está dado, bueno, por la baja por 1.500 millones. Los ingresos financieros eran por interés, mayores pagos de intereses comerciales y bancarios, una recta de inversión donde se obtuvo alrededor de 50 a 150 millones, bancando o compensando parcialmente la deuda. Bueno, la deuda por préstamos, hay alrededor bueno, se ha pedido nuevos préstamos
por 255 millones, no corrientes, no dicen a quién. Ah, sí, dicen a quién. Acá está todo, los capitales de trabajo, Banco Galicia, Banco HSBC, todo eso, con tasas de, bueno, Banco Comafi fueron algunos que se pidieron, fueron más a corto plazo. El que más lejos vence es en 2026 y la deuda no corriente sube alrededor de 100 millones de pesos. Acá, bueno, Banco Macro por 73%, o sea, diferentes deudas que ellos describen, ¿no? El Banco Comafi, como dije anteriormente, etcétera. Acá están todos los préstamos descritos. El cargo de intereses es muy mayor al año pasado porque, bueno, por la tasa de referencia. Bueno, acá el cuadro que hacen para sacar el riesgo de capital. Sacan, bueno, anticipo de cliente suma, deudas financieras y préstamos resta, deudas comerciales, crédito por venta suma y otros créditos suma. O sea, el primero, el cuarto y el quinto suma y los demás restan. La deuda neta es un poco, aumenta alrededor de 320 millones y es el 16% del capital. Esto dado por, bueno, la baja de anticipo de clientes y otros créditos fiscales. Y bueno, lo que es efectivo hay una baja de 1.035 millones, esto justamente por lo que dije, disminución de deudas fiscales y variación de anticipo de clientes. El 27 del 4 habrá asamblea ordinaria donde, entre otros temas, se discutirá la distribución de dividendo en acciones por 900 millones. Esto es equivalente a 9 pesos por acción. ¿Qué pasará con esto? Es que se va a incluir 900 millones más al capital, es decir, es una especie de capitalizarse. Y esto es lo contrario a la compra de acciones, ¿no? Es al contrario, justamente capitalizarse y así formar parte, tomar deuda. Otros créditos, que son los bonos fiscales no recibidos, suman 557 millones que se deterioran por inflación un 78% desde el inicio del 2022. La empresa presentó un nuevo dosificador de los más altos estándares mundiales, ahora leemos algo, de Xpro para el próximo Expodagro o para el anterior Expodagro, que se realizó del 7 al 10 de marzo de 2023. Acá tenemos los bonos fiscales, donde baja de 1.743 a 557. En la memoria vemos la propuesta de 900 millones de distribución de dividendos en acciones, lo cual hace una recapitalización, es decir, el capital social va a ser 1.000 millones de pesos, si es lo que se decide en la asamblea, ¿no? Acá hablan del nuevo dosificador neumático para la precisión de Xpro, el cual fue presentado en Expodagro y PF Agro. Se trata de un dosificador neumático de última generación que alcanza valores de simulación y distribución espacial comparable con los más altos estándares mundiales. Ha sido diseñado teniendo en cuenta las tendencias mundiales en cuanto a comodidad de operación, bajo costo de mantenimiento y no requerimiento de puesta a punto al sembrar cultivos tradicionales como maíz y soja y tener valores de singularización, distribución y fallas realmente excepcionales. Bueno, la liquidez está bien, va de 1.60 a 1.99, la solvencia sube también de 0.88 a 1.48, el valor del libro es 55, la cotización es 63,3, la capitalización bursátil es 6.330 millones de pesos, la ganancia por acción es 8.06 y el PER es 7,85 años.